En el cumpleaños de mi hija de 10 años, nadie se presentó porque mi hermana envió mensajes falsos haciéndose pasar por mí, diciendo que se había cancelado. Mis padres tomaron su partido y ni siquiera le desearon a mi hija un feliz cumpleaños. No lloré. Hice esto. Al día siguiente, ellos fueron los que gritaban en pánico. Nunca imaginé que uno de los días más dolorosos de mi vida comenzaría con globos, pastel y olor a glaseado rosa. Era una cálida mañana de sábado en Greenville, Carolina del Sur, y acababa de terminar de arreglar el jardín para el 8º cumpleaños de Lila. Mi hija, con sus suaves rizos castaños y sus grandes ojos esperanzados, llevaba semanas contando los días. Quería una fiesta de mariposas, así que llené el jardín de mariposas de papel, serpentinas y globos pastel. Había platos con forma de alas, cupcakes con brillantina comestible e incluso un pequeño castillo inflable alquilado por el que pagué $180, aunque me agotaba el presupuesto. No me importó. Este era su día. A las 11 de la mañana, todo estaba listo. Tenía música sonando, el pastel enfriándose adentro y las sillas plegables dispuestas en hileras perfectas. Lila corría hacia la puerta cada vez que pasaba un coche. ¿Es Ava? ¿Es Jordan?, preguntaba, con los ojos brillantes y luego apagándose poco a poco al no aparecer nadie. Yo miraba mi móvil constantemente, intentando que mi preocupación no se notara en mi rostro. Al mediodía, no había llegado nadie, ni un solo niño, ni un solo padre, ni siquiera mi familia. Intenté mantener la calma. Quizás llegaban tarde. Quizás el tráfico estaba malo, pero a medida que pasaban los minutos, supe que algo andaba mal. Lila estaba de pie junto a la mesa del pastel, con su vestido de fiesta almidonado por la brisa, mirando a su alrededor con expresión confundida. Mamá, mientras que para todos, no sabía qué responderle. Llamé primero a mi mamá, pero no contestó, luego a mi papá, y saltó el contestador. Llamé a mi hermana Megan, que vivía a solo 20 minutos, y nada. Incluso les escribí a algunas mamás de la escuela para preguntarles si seguían viniendo. 2 de ellos respondieron, ambos diciendo lo mismo. Pensé que lo habían cancelado. Ayer recibí un mensaje tuyo diciendo que lo habían cancelado. Fue entonces cuando me quedé sin aliento. Nunca envié un mensaje así. Abrí mi teléfono, revisé mis mensajes y no vi nada parecido. Les pedí que me enviaran capturas de pantalla. Y ahí estaba, un número falso, haciéndose pasar por mí. Oye, solo quería decirte que tenemos que cancelar la fiesta de mañana. Lo siento de nuevo. Quizás en otra ocasión. No tardé mucho en descubrir quién estaba detrás. Megan había comentado a principios de semana que malcría demasiado a Lila y me comportaba como una mártir solo porque era madre soltera. En ese momento le quité importancia, pensando que solo estaba siendo amargada como siempre. Pero ahora todo encajaba. Megan se había esforzado por arruinar el cumpleaños de mi hija. Al principio, no quería creerlo, pero cuando por fin pude hablar con ella por teléfono esa misma noche, después de que la fiesta ya hubiera terminado y Lila se hubiera quedado dormida llorando en el sofá con sus alas de mariposa aún atadas a los hombros, Megan ni siquiera lo negó. Solo intentaba ayudarte. Nadie quiere venir a esas fiestas de autocompasión que organizas. De verdad, te hice un favor. No pude hablar. Me quedé allí sentada en silencio, mirando la pared de mi cocina. Las serpentinas seguían colgadas. El pastel, sin tocar, seguía en la encimera. Las velas nunca se encendieron, y mi propia hermana le había hecho esto deliberadamente a una niña de 8 años. Se lo dije a mis padres, pensé que se pondrían furiosos con ella. Pensé que la retarían y le exigirían disculpas. Pero en cambio, mi mamá suspiró y dijo, Megan está pasando por mucho últimamente, Emily. Deberías intentar entenderlo. ¿Entiendes? No llamaron a Lila. No pasaron. Ni siquiera reconocieron lo sucedido. Ni una tarjeta, ni un mensaje de voz, ni siquiera un mensaje de feliz cumpleaños. Me sentí como si viviera en un universo paralelo donde la crueldad se había vuelto tan común que ni siquiera se notaba. Miré el reloj. Era casi medianoche. Me quedé en la puerta de la habitación de Lila y la observé dormir acurrucada, abrazando un peluche que le había comprado en una tienda de regalos de Charleston hacía 2 años. Quise llorar, pero no lo hice. En cambio, tomé una decisión. No me conocían tan bien como creían. No iba a rogarle a nadie que se preocupara por mí. No iba a discutir sobre lo que estaba bien o mal. Y desde luego no iba a dejar que mi hija creciera pensando que esto era normal. Que el amor debía ser condicional, que el silencio era aceptable, que la traición podía excusarse con un encogimiento de hombros. No lloré. Lo hice. Saqué una libreta y anoté todo lo que iba a hacer a la mañana siguiente. Uno por uno, con propósito,
con fuego en el pecho, sin lágrimas en los ojos. Porque la verdad es que ese día no me destrozó. Me despertó, y mañana serían ellos los que entrarían en pánico, no yo. A la mañana siguiente, como siempre, salió el sol, con una luz dorada que se filtraba por el suelo de mi cocina como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Apenas dormí la noche anterior, quizá 1 o 2 horas como máximo. Me senté en silencio a la mesa del comedor, mirando mi café, haciendo una lista de lo que debía hacer, no solo para proteger a Lila, sino para trazar una línea firme entre nosotros y quienes la cruzaran. Porque algo se rompió dentro de mí en el momento en que me di cuenta de que mi familia no solo me había decepcionado, sino que lo había decidido. Así que empecé con las cosas pequeñas. A las 7 de la mañana, salí al porche en pantuflas y saqué la llave de la caja de repuesto que había pegado con cinta adhesiva debajo de la maceta. Esa llave siempre había estado ahí para emergencias familiares, pero ahora sentía que estaba dejando la puerta abierta a gente que ya había demostrado que irrumpiría y destruiría lo que importaba. La tiré a la basura de la cocina sin dudarlo. Después, agarré mi teléfono y los bloqueé a todos, a Megan, a mi mamá, a mi papá. Bloqueé sus números, sus correos, incluso sus redes sociales. No fue una venganza dramática. Fue paz. Era silencio. Era decidir dejar que sus voces vivieran gratis en mi cabeza. A las 8:30, estaba en mi portátil rellenando formularios para la escuela de Lila. Cambié sus contactos de emergencia. Borré los nombres de mis padres y agregué a mi vecina, Caroline, una maestra jubilada que siempre nos ha cuidado desde que nos mudamos a este barrio hace 5 años. Caroline me trajo sopa cuando tuve gripe, cuidó de Lila con poca antelación y nunca me juzgó por ser madre soltera. Se ganó ese espacio en el formulario. A las 10 de la mañana, estaba sentado frente a Jennifer Miles, una abogada de familia local que encontré con poca antelación. Su oficina olía a lavanda y profesionalismo. Llevaba gafas negras y tenía una actitud sensata que me tranquilizó al instante. No voy a presentar ninguna demanda, le dije. Solo quiero saber cómo puedo distanciarme legalmente, cómo puedo proteger a mi hija. Jennifer asintió lentamente, escuchando mientras le explicaba lo sucedido, como mi hermana envió mensajes falsos haciéndose pasar por mí, como mis padres lo sabían y no les importó, como el cumpleaños de Lila se había convertido en algo que nunca quise recordar. Quizás deberías considerar dejar constancia legal de todo esto, dijo. No estás pidiendo una orden de alejamiento, pero si vuelve a ocurrir algo, esto ayudará. Así que firmé una declaración y guardé copias, todo ordenado y documentado. Me sentí bien. No fue una venganza. Simplemente inteligente. Como poner ladrillos alrededor del pequeño mundo que he construido para Lila y para mí. Cuando llegué a casa, no lloré. Limpié el patio trasero. Quité todas las serpentinas, desinflé todos los globos y llevé el pastel intacto a casa de mi vecino. Caroline abrió la puerta, me vio la cara y, sin preguntar nada, me dijo, pasa. Voy a preparar té. Me sentó, preparó una tetera de menta y me ayudó a cortar el pastel. No hablamos durante un rato. Simplemente bebí, comí y escuché el canto de los pájaros a través de la ventana abierta de la cocina. Cuando le conté todo, no se quedó atónita ni reaccionó exageradamente. Simplemente dijo, me alegro por ti. A veces, las personas que se supone que nos protegen son las primeras de las que debemos alejarnos. Para cuando salí de casa de Caroline, el dolor en el pecho se había aliviado un poco. Y fue entonces cuando hice algo de lo que ni siquiera estaba segura hasta el momento en que mis dedos tocaron las teclas. Abrí Facebook. No suelo compartir demasiado en línea. Pero esto no fue un drama. Esto no era mezquino. Era la verdad. Y sabía que había otras personas, otras madres, que habían sido avergonzadas, ignoradas o manipuladas en silencio por quienes se escudaban en la palabra familia. Así que escribí, ayer nadie vino a la fiesta de cumpleaños de mi hija. Nadie. Ni sus compañeros de clase. No es mi familia. ¿Por qué? Porque mi hermana envió mensajes falsos haciéndose pasar por mí, diciendo que la cancelación estaba cancelada. Cuando se lo conté a mis padres, la defendieron. Ni siquiera llamaron para desearme feliz cumpleaños. No busco compasión. No busco atención. Solo digo la verdad. Porque si mi hija alguna vez pregunta por qué su familia no estuvo allí, quiero que sepa que no fue su culpa. Y de ahora en adelante, solo estará rodeada de gente que sí aparece. Le di a publicar y cerré la aplicación. No esperaba nada. No pensaba en los me gusta ni en los comentarios. Solo necesitaba sacarlo de mí. Esa historia. Ese dolor. Esa amarga espera. Pasé el resto del día con Lila. Fuimos en coche a la montaña Paris,
Hicimos una pequeña caminata y vimos patos nadando en el lago. No mencioné la fiesta. No mencioné a los invitados que faltaban ni el espectáculo de magia cancelado. Simplemente le tomé la mano y dejé que el día transcurriera con tranquilidad. Como páginas de un libro, por fin estaba aprendiendo a escribir para mí. Esa noche, mientras ella dormía, volví a revisar Facebook. Había más de 600 comentarios. Desconocidos. Antiguos compañeros de clase. Compañeras mamás. Mujeres que apenas conocía de la escuela de Lila. La gente estaba furiosa. Furiosa por mí. Pero más que eso, fueron amables. Se ofrecieron a llevar regalos. Me invitaron a jugar. Historias de traición similar y fuerza silenciosa. Y luego llegaron mensajes de Megan. De mi mamá. De mi papá. Mensajes de voz. Mensajes de texto. Comentarios debajo de la publicación. ¿Cómo te atreves a airear así nuestro negocio familiar? Estás exagerando. Están siendo manipuladores, familia. Están arruinando la reputación de Megan. Pero no respondí. Ni una palabra. Porque creían que podían controlar la historia. No se dieron cuenta de que yo acababa de empezar a contar la mía. Apenas eran las 6:30 de la mañana cuando mi teléfono empezó a vibrar como si estuviera sufriendo un ataque en mi mesita de noche. No había dicho alarma. Era domingo y esperaba dormir hasta tarde. Al menos por un rato. Pero el zumbido era incesante. La niebla llama. Mensajes de voz. Un mensaje tras otro. Me froté los ojos y miré la pantalla. Primero vino Megan, luego mamá. Luego papá. Todos. Una y otra vez. Para cuando bajé, tenía 23 llamadas perdidas y 17 mensajes nuevos. Todo en la última hora. Por una fracción de segundo. Mi estómago se revolvió de pánico. Ocurrió algo. Un accidente. Pero entonces vi la primera línea de la transcripción del mensaje de voz. Emily, tienes que quitar esa publicación ya. ¿En qué estabas pensando? Y así, el pánico desapareció y volvió a donde pertenecía. A ellos. Ni siquiera escuché el resto. Simplemente me quedé sentado en mi cama, con la luz de la mañana filtrándose por las persianas, y sonreí. Creían que podían humillarme en privado y seguir luciendo elegantes en público. Creían que me quedaría callada. Que protegería su imagen como siempre lo había hecho. Que había priorizado la armonía familiar sobre la verdad. Pero ahora todos lo sabían. Al parecer, alguien había compartido mi publicación de Facebook con un grupo de madres de la comunidad de Greenville. Uno con más de 50.000 miembros. Ya se estaba extendiendo. Circulaban capturas de pantalla. La gente comentaba. Y Megan, su jefe, lo vio. Uno de sus compañeros la etiquetó. La gente le hacía preguntas que no podía responder. Sin parecer la villana que era. Y mis padres, bueno, tampoco se libraron. Mi padre, a quien le importaba más su grupo de golf del domingo que el cumpleaños de su nieta, ahora era objeto de las miradas de reojo de sus amigos del club de campo. Mi madre, que colaboraba como voluntaria en la venta de pasteles de la iglesia local todos los meses, de repente tuvo que explicar por qué no le deseaba feliz cumpleaños a su propia nieta. Eso fue lo que los asustó. No lo que hicieron, sino que otros lo supieran. Su pánico era tan fuerte ahora. Lo sentía por el teléfono. Mensaje tras mensaje. Buzón de voz tras buzón de voz. Ninguno dijo lo siento. O no nos dimos cuenta de cuánto te lastimamos. O incluso cómo está Lila. No. No les preocupaba a nosotros. Les preocupaba a ellos mismos. Ese día no me quedé en casa. Me negué a quedarme sentada entre las ruinas del dolor que me causaron. Así que preparé una maleta pequeña, desperté a Lila y le dije, hagamos un pequeño viaje. Me miró con ojos soñolientos. ¿A dónde? Ya verás. Salí de Greenville hacia el norte, rumbo a Asheville, Carolina del Norte. Solo 2 horas de viaje, pero nos sentimos como si estuviéramos adentrándonos en un mundo nuevo. Tocamos música todo el camino. Lila cantaba a todo volumen y desafinaba, agarrando su jirafa de peluche como si fuera nuestra copiloto. Al llegar, la llevé a la finca Biltmore. Siempre había querido ir, pero lo había guardado para un día que nunca llegó. Hasta ahora, paseábamos por los jardines, explorábamos las enormes habitaciones y la dejaba elegir lo que quisiera en la tienda de regalos. Escogió un vestido de princesa rosa con una faja dorada y zapatos brillantes 2 tallas más grandes. Me quedarán bien cuando crezcan, dijo radiante. El total ascendió a $124, y ni pestañeé.
Valió la pena verla dar vueltas por el sendero de piedra frente a la gran casa, como si fuera suya. Esa noche, nos alojamos en una pequeña cabaña de Airbnb a las afueras de la ciudad. Paredes blancas, una chimenea acogedora, colchas de flores. Preparé sándwiches de queso a la plancha y nos acurrucamos en el sofá viendo Matilda. Apagué el teléfono toda la noche. Sin interrupciones, sin disculpas que no fueran disculpas, sin culpa, solo paz. A la mañana siguiente, me desperté con aún más mensajes. Esta vez, el tono había cambiado. Menos rabia. Más desesperación. Emily, por favor. Estás dañando a la familia. Tienes que quitar esa publicación antes de que esto siga adelante. No entiendes lo que le estás haciendo a Megan. Cuando estaba con Megan, ella falsificó mensajes para sabotear la fiesta de cumpleaños de un niño. Dejó a una niña de 8 años llorando en el que debería haber sido su día más feliz. ¿Y ahora, yo era el problema? No. Basta de manipulaciones. Basta de culpabilizar a la gente. Basta de fingir que yo era la emocional cuando eran ellos los que provocaban el incendio. Por una vez, me sentí tranquila. Al regresar a Greenville, dejé a Lila en la escuela y me encontré con Angela, una de las mamás que me había escrito después de que la publicación se viralizara. Me invitó a un café, solo para ver cómo estaba, y trajo a sus gemelos para que Lila pudiera jugar con ellos ese fin de semana. Ni siquiera me di cuenta de cuánto necesitaba la compañía hasta que me senté frente a alguien que me creyó. Hiciste lo correcto, me dijo. Ese tipo de crueldad, ese silencio, lo permite. Se necesita valor para hablar. Y así, dejé de sentirme loca. Más tarde esa semana, organicé una pequeña reunión en mi casa, no una fiesta, nada elegante. Solo unas cuantas amables mujeres de la escuela de Lila, sus hijos y unos pastelitos de una pastelería local. Lila corría por el patio con 3 nuevos amigos, riendo con esa alegría despreocupada que pensé que le habían robado. No les importó que no tuviera una familia numerosa. Simplemente aparecieron. Y eso lo significó todo. Todavía no he hablado con Megan ni con mis padres. Quizás nunca lo vuelva a hacer. Quizás algún día se den cuenta de lo que hicieron y por qué fue importante. O quizás nunca lo entiendan. Ese ya no es mi problema. Porque no lloré. Lo hice. Protegí a mi hija. Me protegí a mí misma. Y pueden gritar, entrar en pánico y distorsionar la historia todo lo que quieran. Pero la verdad ahora es más fuerte. Y no pienso dar marcha atrás. Han pasado semanas desde el día en que nadie apareció en la fiesta de cumpleaños de Lila. Se siente reciente y lejano, como algo de otra vida. Y en muchos sentidos, así fue. La mujer que era antes de ese día, la que justificaba a su familia, la que guardaba silencio para evitar conflictos, la que se esforzaba tanto por mantener la unidad por el bien de la familia. Se fue. Ni siquiera me di cuenta de cuánto me había pesado su aprobación hasta que finalmente la dejé. ¿Y Lila? Está bien. Mejor que bien, la verdad. A veces todavía pregunta por qué no vino su tía. O por qué no llamó la abuela. Pero ya no le miento. Le digo que tomaron una decisión. No se trataba de ti. Y eso no cambia lo mucho que te quieren. Porque ella es amada. Solo que no por las personas que una vez creí que eran las más importantes. Ahora estamos rodeados de gente diferente. De verdad. Está Caroline, nuestra vecina, que siempre trae pan de plátano y nunca pierde la oportunidad de recordarle a Lila lo especial que es. Está Angela, que me llama todos los viernes solo para decirme, ¿estás bien? Está Rachel, una enfermera de Georgia que leyó mi publicación y apareció en mi puerta con pastelitos y un vestido usado que a su hija ya no le quedaba. Morado con estrellas brillantes. Justo al estilo de Lila. Empezamos a tener noches de juegos los domingos. Nada del otro mundo. Solo juegos de mesa, bocadillos y risas. El tipo de risa que no conlleva juicio ni obligación. La que te hace sentir como en casa. El domingo pasado, mientras las gemelas de Lila y Angela construían un fuerte con cojines del sofá, me relajé con una taza de té caliente y me di cuenta de algo. Ya no extrañaba a mi familia. Extrañaba la idea de ellos. La versión que anhelaba de ellos. El que pedí. Pero lo que tengo ahora es más silencioso, más pequeño, quizá incluso poco convencional, pero es seguro. Es honesto. Es mío. No me arrepiento de haber publicado la verdad. No me arrepiento de haberlos bloqueado. No me arrepiento de habernos elegido a mí y a mi hija por encima de su comodidad. Porque esto no se trata solo de una fiesta de cumpleaños. Se trata de lo que haces cuando la gente te muestra quién es. Se trata de quien elige ser después de todo. Y yo, elijo la paz.
Elijo el amor. Elijo proteger la sonrisa de mi hija como si fuera sagrada. Porque lo es. Así que no lloré. Me puse de pie. Me alejé. Y al hacerlo, nos di a ambos algo mejor que lo que habíamos perdido. Un nuevo tipo de familia construida no sobre la sangre, sino sobre la verdad, la presencia y el amor que se manifiesta en cada momento.